¡Órale, qué cal! Fanáticos del cine clásico, historias ocultas y los misterios detrás de la pantalla de plata. Un saludo bien viajero en el tiempo para todos ustedes. Están sintonizando un canal dedicado a excavar los secretos más profundos de las películas que creían conocer. Si lo que les emociona es destapar dramas de producción perdidos, aprender las historias reales detrás de los efectos especiales y entender el esfuerzo increíble que se necesitó para dar vida a sus películas favoritas, entonces, caray, están en el lugar exactamente correcto. Al suscribirse a nuestro canal y darle a esa campanita de notificaciones, se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras investigaciones profundas sobre las historias olvidadas de los clásicos cinematográficos. Ahora prepárense para activar su desplazador temporal porque estamos a punto de viajar de regreso a 1960 para destapar las verdades ocultas detrás de un hito de la ciencia ficción. Lo que están a punto de escuchar es la historia completa y sin filtros de La Máquina del Tiempo, su creador y las impactantes verdades detrás de su legendario viaje a través de la historia del cine. 1. La apuesta más arriesgada de George Pal. Aquí va la verdad número 1 y es de aquellas que te hacen entender por qué el cine clásico era una verdadera ruleta rusa. La película fue una apuesta de alto riesgo para el productor George Pal. Para 1960, George Pal ya era una figura legendaria en Hollywood, conocido por su trabajo pionero en animación stop motion y por producir clásicos de sci-fi como La Guerra de los Mundos. Sin embargo, el camino para realizar La Máquina del Tiempo fue sorprendentemente difícil. Pal fue inicialmente abordado para coproducir una adaptación japonesa, pero cuando ese proyecto se vino abajo, se encontró con que la mayoría de los estudios de Hollywood no eran receptivos. MGM finalmente accedió, pero con condiciones que harían sudar a cualquiera. Un presupuesto risible de $829,000 y un calendario de filmación de solo 29 días. Imagínense nada más, menos de un mes para filmar un viaje a través de los siglos. Para Pal, esto no era solo otro proyecto. Era una pasión por la que tuvo que luchar. Una apuesta que pondría a prueba su reputación y su habilidad hasta el límite absoluto. 2. El viajero del tiempo que no era para nada el del libro. Aquí viene una de las verdades más fascinantes sobre la adaptación. El viajero del tiempo fue deliberadamente hecho más joven y más heroico. Si se imaginan al inventor de la novela de H.G. Wells, podrían pensar en un caballero victoriano, mayor y estudioso. La película cambió esto radicalmente. El director George Pal consideró inicialmente actores británicos de mediana edad como David Niven o James Mason para el papel. Sin embargo, tuvo un cambio de opinión radical y decidió que quería un protagonista más atlético, dinámico e idealista. La elección recayó en el joven y rudo actor australiano Rod Taylor, para quien este fue su primer papel protagónico en un largometraje. Importante. Esta decisión no fue caprichosa. Cambió fundamentalmente el personaje de un curioso observador a un héroe de acción. Un hombre de acción que podría inspirar físicamente a los Eloi a rebelarse y servir como un galán de Hollywood más tradicional. Taylor trajo una energía y un carisma que hubieran sido imposibles con un actor mayor, dándole a la película un dinamismo que la separaba deliberadamente del tono más contemplativo de la novela. 3. La actriz que llegó del futuro sin experiencia. Ahora hablemos del inocente rostro del futuro que casi no llega a la pantalla. Wina fue elegida a pesar de tener cero experiencia actuando. El papel de Wina, la mujer Eloi que captura el corazón de George, fue para una joven de 17 años llamada Yvette Mimieux. Asombrosamente, ella no tenía ninguna experiencia profesional actuando previa. Durante su prueba de pantalla, Pal vio exactamente la cualidad inocente y etérea que quería, pero el estudio, MGM, inicialmente la rechazó. Fue solo después de que Pal insistió tercamente y con una segunda prueba de pantalla que a Mimieux le fue ofrecida oficialmente el papel. Su coestrella, Rod Taylor, estaba inicialmente preocupado por su falta de experiencia, pero Mimieux rápidamente creció en el papel. De hecho, mejoró tanto durante la filmación que Pal solicitó que algunas de sus escenas más tempranas fueran refilmadas para aprovechar su nueva confianza. Este riesgo calculado por parte de Pal demostró su olfato por el talento crudo, dando como resultado una interpretación que se ha quedado grabada en la memoria colectiva. 4. La máquina que era un personaje en sí misma. La máquina icónica en sí misma es un personaje, y su creación fue una obra maestra de diseño que merece su propia verdad.
La icónica máquina del tiempo fue una obra de genio artístico. El vehículo, que se convertiría en uno de los props más reconocibles en la historia del cine, fue diseñado por el director de arte de MGM, William Ferrari, y construido por el legendario Hua Sheng, que era un genio de efectos visuales y de utilería, que luego crearía muchos de los dispositivos icónicos para la serie original de Star Trek. El diseño de la máquina, con su marco de latón, asiento de veludo rojo y disco giratorio que sugería tanto un reloj como un orbe solar, fue un golpe de genialidad. En un maravilloso toque meta, una placa de latón en el panel de control de la máquina identifica al inventor como H.G. Wells, mezclando astutamente al autor, el productor y el personaje. Era una fusión perfecta de la estética victoriana steampunk y la fantasía futurista, un objeto tan bello y misterioso que el público inmediatamente deseó tener uno. 5. Los efectos especiales que olían a desastre. La producción fue famosamente frugal, llevando algunas soluciones ingeniosas y malolientes que se convirtieron en leyenda. Los efectos especiales usaron avena fermentada como lava. Los efectos especiales ganadores del Oscar de la película fueron una maravilla de ingenio, especialmente considerando el presupuesto limitado. Una de las secuencias más famosas muestra lava fluyendo por las calles de Londres después de una explosión nuclear, eventualmente atrapando la máquina del tiempo. Para crear este efecto en un set en miniatura, el equipo de efectos especiales usó avena como sustituto de la roca fundida. El material tenía la consistencia espesa y fluida correcta. Sin embargo, hubo un problema inesperado y apestoso. La avena había sido preparada con días de anticipación y se dejó reposar durante un fin de semana caluroso. Comenzó a fermentar. Cuando fue el momento de filmar la escena, la liberación de la avena llenó el estudio de sonido con un hedor fétido que la tripulación tuvo que soportar con una dedicación digna de mejor causa. Es un testimonio del trabajo menos glamuroso y más arduo que se invirtió en crear la magia del cine. 6. La censura de la Guerra Fría en el guión. Llegamos a la mitad de nuestro viaje a través del tiempo y las verdades solo se vuelven más fascinantes. El legado de la máquina del tiempo es una red compleja de impacto cultural, adaptaciones astutas y una profundidad filosófica que continúa resonando. Si están cautivados por estas miradas detrás de la cortina, si creen que conocer la historia real hace que el clásico sea aún más significativo, entonces su soporte es lo que impulsa este canal hacia adelante. Suscribirse es la mejor manera de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras investigaciones profundas sobre las historias olvidadas de los clásicos cinematográficos. Ahora, prepárense para activar su desplazador temporal porque estamos a punto de viajar de regreso a 1960 para destapar las verdades ocultas detrás de un hito de la ciencia ficción. Lo que están a punto de escuchar es la historia completa y sin filtros de la máquina del tiempo, su creador y las impactantes verdades detrás de su legendario viaje a través de la historia del cine. 6. La censura de la Guerra Fría en el guión. Llegamos a la mitad de nuestro viaje a través del tiempo y las verdades solo se vuelven más fascinantes. El legado de la máquina del tiempo es una red compleja de impacto cultural, adaptaciones astutas y una profundidad filosófica que continúa resonando. Si están cautivados por estas miradas detrás de la cortina, si creen que conocer la historia real hace que el clásico sea aún más significativo, entonces su soporte es lo que impulsa este canal hacia adelante. Suscribirse es la mejor manera de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras investigaciones profundas sobre las historias olvidadas de los clásicos cinematográficos. Ahora, prepárense para activar su desplazador temporal porque estamos a punto de viajar de regreso a 1960 para destapar las verdades ocultas detrás de un hito de la ciencia ficción. Lo que están a punto de escuchar es la historia completa y sin filtros de la máquina del tiempo, su creador y las impactantes verdades detrás de su legendario viaje a través de la historia del cine. De regreso a los secretos, aquí viene una verdad que muestra cómo la política mundial puede moldear el arte. La historia de fondo de la película fue cambiada radicalmente debido a la política de la Guerra Fría. La novela original de H.G. Wells era una parábola socialista donde los Eloi y los Morlocks evolucionaron de un sistema de clases rígido. Los Eloi eran la burguesía floja y privilegiada, y los Morlocks eran el proletariado oprimido que vivía bajo tierra y que eventualmente se rebeló. La película de 1960 reescribió por completo esta historia de origen.
En la película, la división de la humanidad fue el resultado de una guerra nuclear de siglos de duración entre el este y el oeste. Esta fue una decisión deliberada y necesaria de los guionistas. Una historia que criticara abiertamente el capitalismo y la lucha de clases habría sido políticamente inviable en Estados Unidos en el apogeo de la Guerra Fría y la caza de brujas. En su lugar, elaboraron un poderoso mensaje antiguerra que reflejaba los temores contemporáneos de aniquilación nuclear, haciendo que los temas de la película fueran más accesibles y urgentes para una audiencia de 1960 que vivía bajo la sombra de la bomba. 7. Los Eloi, de criaturas débiles a símbolo de esperanza. Otra adaptación crucial fue el tratamiento de los habitantes del futuro. Los Eloi fueron deliberadamente hechos más fuertes y físicamente más atractivos. En la novela de H.G. Wells, los Eloi son apenas personajes, eran más bien más identificables y esperanzadores. En la novela de Wells, los Eloi son descritos como pequeños, infantiles, poco inteligentes y hablan un lenguaje alienígena. La película les dio una mejora significativa. Para la película, los Eloi fueron retratados como adolescentes y adultos jóvenes que hablan inglés perfecto. Son pasivos, pero no completamente indefensos. Más importante aún, bajo el liderazgo de George, aprenden a luchar contra sus opresores Morlock. Un contraste marcado con el destino sin esperanza de sus contrapartes literarias. Este giro adaptativo fue crucial para el clímax más optimista y orientado a la acción de la película, proporcionando un mensaje de que el espíritu humano puede ser reavivado en lugar de una advertencia de que está irrevocablemente perdido. Esta elección transformó la película de una distopía pesimista en una historia de redención y resistencia. 8. El reciclaje cinematográfico más ingenioso. Ahora hablemos de la enredada red de dramas de producción y los detalles ocultos que impactan a la mayoría de los fans hasta el día de hoy. La película es secretamente una vitrina de props y disfraces reutilizados. En una movida astuta para ahorrar dinero, la producción recurrió a los vastos almacenes de utilería de MGM. Los espectadores agudos de Planeta Prohibido 1956 podrían reconocer algunos artículos familiares, más notablemente el uniforme usado por el oficial de defensa civil en la secuencia de 1966, es en realidad el mismo uniforme de la tripulación del C-57D del clásico de ciencia ficción anterior. Además, la gran esfera de acrílico en la sala de los anillos parlantes es un prop reutilizado del puente de control de la nave espacial C-57D. Esta creatividad frugal no es solo una pieza de trivia divertida, es un testimonio de la comunidad cinematográfica y de cómo el ingenio puede superar las limitaciones presupuestarias, conectando dos películas icónicas del género en un guiño que solo los verdaderos fans pueden captar. 9. El final que pudo ser una tragedia. Esta verdad es una de las más reveladoras sobre el proceso editorial de Hollywood. El tercer acto de la película fue casi completamente refilmado. El final original de la película, tal como se filmó primero, fue reportadamente mucho más oscuro y más alineado con el tono pesimista de la novela. Sin embargo, después de ver el corte inicial, el estudio y George Pal decidieron que el final era demasiado deprimente para las audiencias. Querían un clímax más emocionante y emocionalmente satisfactorio. Esto llevó a retomas extensas y costosas de todo el clímax, donde George lidera a los Eloi en una rebelión contra los Morlocks. La secuencia refilmada es la que conocemos hoy, presentando la destrucción ardiente de las cavernas Morlock y una victoria más definitiva para el héroe. Esta decisión, aunque costosa, fue fundamental para el éxito de la película, dándole a la audiencia un cierre esperanzador en lugar de una reflexión sombría sobre la degeneración humana. 10. El psicólogo que vigiló el futuro. En una era de creciente preocupación por el impacto de los medios en los niños, el productor George Pal tomó un paso extra para asegurarse de que su película fuera responsable. Se consultó a un psicólogo sobre la representación del futuro en la película. Contrató a un consultor psicológico, Robert Quisenberry, para revisar el guión y la representación de las sociedades futuras. La meta era asegurar que el mensaje de la película no fuera solo de horror, sino que también defendiera valores positivos como el coraje, el ingenio y la importancia de la resistencia activa ante la opresión. Esta consideración cuidadosa ayudó a elevar la película de un simple monstruo a una historia con un núcleo moral. No se trataba solo de asustar al público,
sino de inspirarlo a reflexionar sobre la responsabilidad, el conocimiento y la importancia de luchar por la civilización. 11. El misterio literario que desafía a los fans. El legado de la película creó un misterio en el mundo real que sigue vigente. Una de las preguntas más perdurables de la película se plantea en su escena final. Cuando George regresa al futuro, lleva 3 libros de su biblioteca con él para ayudar a reconstruir la civilización. La ama de casa nota que faltan, pero a la audiencia nunca se le dice qué 3 libros eligió. Esto ha provocado décadas de debate entre los fans. ¿Qué 3 libros serían los más esenciales para reiniciar el conocimiento humano? ¿Manuales técnicos, textos filosóficos, obras religiosas? Esta astuta pregunta de final abierto ha permitido que la película viva aún en las mentes de sus espectadores mucho después de que pasen los créditos, haciendo a todos participantes en la historia. Es un brillante recurso narrativo que transforma al espectador de un observador pasivo en un cómplice activo de la trama. 12. La puerta de entrada a la ciencia ficción seria. Fue una puerta de entrada a la ciencia ficción sofisticada para el público mainstream. Si bien los viajes en el tiempo eran un tropo bien establecido en la literatura, La máquina del tiempo es ampliamente considerada la primera película en llevar una narrativa de viajes en el tiempo seria y de gran presupuesto a una audiencia mainstream no especializada en sci-fi, antes de Star Trek y mucho antes de Volver al Futuro. Esta película demostró que los viajes en el tiempo podían ser el centro de una producción importante de Hollywood. Su estructura no lineal, que abre con el héroe regresando al final de su viaje, también fue un concepto novedoso para muchos cinéfilos. Abrió el camino para cada historia de viajes en el tiempo que le siguió a su paso, probando que el público estaba listo para conceptos complejos si se presentaban con emoción y corazón. 13. Los efectos que revolucionaron el cine. Los efectos del lapso de tiempo de la película realmente fueron revolucionarios. El premio de la Academia a los mejores efectos especiales que ganó la película en 1961 fue totalmente merecido. Las secuencias donde George es testigo de cómo el mundo cambia rápidamente a su alrededor se alcanzaron mediante fotografía de lapso de tiempo minuciosa. El equipo usó técnicas de stop motion para hacer que los maniquís en una tienda de vestidos cambiaran de ropa, una vela se consumiera y se renovara a sí misma, y el laboratorio se llenara de telarañas. Estos efectos no eran solo llamativos, eran un dispositivo narrativo que visualizaba bellamente el concepto abstracto del paso del tiempo de una manera que las audiencias nunca habían visto antes. Fueron una solución poética y tecnológicamente innovadora a uno de los grandes desafíos de la película: cómo mostrar el paso de siglos en cuestión de minutos. 14. La filosofía oculta contra la apatía. La filosofía de la película advirtió contra la apatía, no solo contra la guerra. En la superficie, la película es una advertencia contra el conflicto nuclear, pero su mensaje más profundo y perdurable es una advertencia contra la complacencia. Los Eloi representan una sociedad que ha alcanzado una paz hueca al costo de toda ambición, curiosidad y autopreservación. Ya no leen, construyen, inventan, ni siquiera rescatan a sus suyos de un río. La película argumenta que una vida sin lucha, sin desafío y sin la búsqueda del conocimiento no es una utopía, sino un camino lento hacia la extinción. Los Morlocks son el resultado monstruoso de la pura utilidad, mientras que los Eloi son el resultado trágico del puro ocio. Es una crítica profundamente relevante que resuena hoy más que nunca en nuestra era de comodidad y distracción digital. 15. El final que eligió la esperanza. El final de la película es mucho más esperanzador que el de la novela. La historia original de H.G. Wells termina en una nota profundamente ambigua y pesimista. El viajero del tiempo desaparece, posiblemente hacia su muerte, y el narrador solo puede esperar su regreso. La película de 1960 reencuadra esto completamente. George elige regresar al futuro no como un observador pasivo, sino como un participante activo, destinado a liderar y educar a los Eloi. La línea final, él tiene todo el tiempo del mundo, es de esperanza y propósito. Este cambio fundamental de la desesperación al optimismo es la razón principal por la que la película ha perdurado como un clásico querido, mientras que la novela permanece como una crítica más oscura y académica. La película cree en la capacidad de la humanidad para aprender de sus errores y reconstruirse, un mensaje que tocó la fibra sensible de la audiencia de la Guerra Fría. 16.
El secreto del diseño de los Morlocks. Profundicemos en un aspecto de diseño que a menudo pasa desapercibido. El diseño de los Morlocks fue una esa de maquillaje y caracterización low-tech. A diferencia de los elaborados disfraces de simios de otras películas, los Morlocks se crearon con un enfoque más sutil pero igual de efectivo. Los actores usaban trajes de lycra oscura y máscaras grotescas, pero el verdadero terror se generaba a través de la iluminación y el movimiento. Se instruyó a los actores para que se movieran con un andar simio y rastrero, y la iluminación tenue de sus cavernas ocultaba lo suficiente para permitir que la imaginación del público completara el horror. Este enfoque, nacido de la necesidad presupuestaria, resultó ser más inquietante que cualquier monstruo sobreexpuesto, demostrando que, a veces, menos es más en el cine de terror. 17. La banda sonora que viajó en el tiempo. La música de La máquina del tiempo merece su propia verdad oculta. El compositor Russell García creó una partitura que evolucionaba con los periodos históricos. Para las escenas victorianas utilizó una orquestación tradicional y melódica. A medida que la máquina avanza hacia el futuro, la música se vuelve más disonante y experimental, incorporando teremines y efectos electrónicos para representar la alienación y el misterio del año 800-2701. Esta evolución musical fue un concepto innovador para la época, que ayudaba al público a sentir el viaje temporal de manera visceral, no solo visual. García logró lo que pocos compositores habían intentado, hacer que la música misma viajara a través del tiempo. 18. El secreto de la filmación en Technicolor. El uso de color en la película fue deliberado y significativo. George Pal insistió en filmar en Metrocolor para crear una paleta temporal específica.